¿Qué había en Grecia antes de la época arcaica? En primer lugar, destacamos la cultura minoica entre el 2100 y el 1450 a.C., en torno a la isla de Creta. Se basó en una talasocracia, o poder determinado por la influencia marítima, flotas, etc. Destacamos el palacio de Cnossos y Phaistos como principales aportaciones culturales, así como el legendario rey Minos y el mito del Minotauro, que seguro os suena. Más tarde aparece la cultura micénica entre el 1600 y el 1200 a.C. Era una cultura guerrera, asentada en el Peloponeso, como muestran sus construcciones ciclópeas y sus gruesos muros, destacando el Pórtico de los Leones y el Palacio de Agamenón en Micenas. Por último, en torno al año 1200 a.C., tiene lugar la invasión de los dorios desde el norte, asistiendo a la denominada Edad Oscura, por los pocos vestigios y documentos encontrados, aunque se experimentó un fuerte crecimiento demográfico, abriendo camino a la época arcaica. ¿Cuáles son las instituciones políticas de la democracia ateniense? Destacamos en primer lugar la asamblea o eclesia, compuesta por ciudadanos con derecho a voto. Recordamos que mujeres, esclavos y extranjeros no contaban, por lo que la democracia era bastante más limitada de lo que creemos. También está la Boulé, o Consejo de los 500, como órgano legislativo, estipulado así desde la isonomía, igualdad de oportunidades, de Clístenes, que dividió la población en 10 tribus con 50 representantes cada una, de ahí lo de los 500. Por último, encontramos a los magistrados, elegidos para la gestión y el poder ejecutivo, algo así como al presidente del gobierno. Aquí destacamos la figura de Pericles, que seguro que os suena por el Assassin's Creed Odyssey o el Civilization VI. ¿Cómo era la sociedad espartana y sus instituciones políticas? La espartana era una sociedad bélica y su educación se fundamentaba en la agogé, como se ve al inicio de la peli 300, y su afán expansionista para con sus vecinos los mesenios, a los que tenían totalmente sometidos. Distinguimos en la cúspide social a los espartiatas, ciudadanos de pleno derecho. Luego tenemos a los periecos, artesanos y hombres libres. Y por último a los hilotas, mesenios en estado de semiesclavitud sin ningún tipo de derechos. Las instituciones políticas espartanas eran una asamblea de espartiatas, un poder ejecutivo compuesto por una diarquía de 2 reyes, aconsejados por 5 éforos, y por último un poder legislativo formado por la gerusía, o consejo de ancianos. ¿Cómo fueron las colonizaciones griegas? Las colonizaciones se dan en la época arcaica por la escasez de tierras, las pobres condiciones del campesinado y el aumento demográfico. En una primera fase, entre el 750 y el 675 a.C., se coloniza el sur de Italia, la Magna Grecia y Sicilia, con ciudades como Siracusa y Tarento. En una segunda fase, entre el 675 y el 550 a.C., se coloniza desde la península ibérica, con enclaves como Emporion, Mainaque o Rodes, hasta el Mar Negro, pasando por el Golfo de León, donde se fundará Masalia, la actual Marsella, o el norte de África, donde se fundará Cirene. Os acordaréis por el Cirineo, ¿no?, que acompañó Jesús a la cruz. La derrota ante Cartago en la batalla de Alalia en el 550 a.C. significó el fin de la influencia griega en el Mediterráneo occidental. En la tipología de colonias encontramos Emporion, destinadas al comercio, Clerurquía, habitadas por colonos, Apoiquía, nuevas polis, y Catoiquía, enclaves militares. ¿Qué eran las guerras médicas? No eran guerras entre médicos y enfermeros, aunque hubiera molado. Fueron enfrentamientos entre griegos y persas, a los que llamaban medos, de ahí el nombre, entre el 490 y el 480 a.C. aproximadamente. Empezaron por el empuje del imperio persa aqueménida bajo el mando de Darío I. La caída de la ciudad griega de Mileto en Asia Menor puso en alerta a las distintas polis, como Atenas, que se impuso a los persas en la batalla de Maratón, que da nombre a la célebre carrera. En este conflicto también destaca la heroica defensa de Leónidas y sus espartanos en las Termópilas, como vemos en la peli 300, contra el ejército de Jerjes, que había sucedido a Darío. La unión de las polis permitió vencer a los persas en Trecén y Salamina, donde destacamos la figura de Temístocles, así como en Platea y Micale, donde los persas fueron totalmente expulsados. La victoria en las guerras médicas supuso el inicio de la época clásica para el mundo griego, fundando Atenas la Liga de Delos y obteniendo la hegemonía helénica. ¿Qué fue la Guerra del Peloponeso? Fue un conflicto entre griegos, concretamente entre la Liga de Delos, con Atenas a la cabeza, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. La situación hegemónica ateniense y ciertas tensiones hicieron estallar este conflicto en varias fases. La primera de ellas se inició en el 460 a.C., finalizada con la paz de los 30 años, con mediación persa, que no sería respetada.
Las hostilidades se reiniciaron en el 431 a.C. hasta el 401. Son los últimos años de Pericles y su sustituto Cleón de Atenas, mientras que en el bando espartano destacan los reyes Arquídamo y Pausanias y los generales Nicolaos y Brásidas, que te sonarán por el Assassin's Creed Odyssey. Tras una larga guerra, Esparta se declararía vencedora, aunque la esplendorosa época clásica había sido opacada. Tebas fue la última rival de Esparta, que si bien venció en Leuctra, fue derrotada por los espartanos en la batalla de Mantinea. ¿Quién era Alejandro Magno? Parte 1. Fue un general, rey y emperador de un vasto territorio que comprendía desde la Hélade a orillas del río Indo. Era hijo de Filipo II, rey de los macedonios, un pueblo del norte de Grecia que no tiene nada que ver con la fruta. Filipo II aprovechó la debilidad de las polis griegas para conquistar la Hélade usando su pericia militar, destacando el uso de la falange macedonia. Alejandro fue educado por nada menos que Aristóteles, convirtiéndose en un joven culto e inteligente. Al morir su padre, tomó el poder en el 336 a.C. y dirigió su vista a Asia, al imperio persa aqueménida, sí, el mismo del de las guerras médicas, que estaba bajo el mando de Darío III. Tras las batallas de Gránico, Isos y Gaugamela, que aún se estudian en academias militares, Alejandro conquistó el imperio persa, nombrándose a sí mismo emperador. ¿Quién era Alejandro Magno? Parte 2. Tras la caída del imperio persa, Alejandro tomó Babilonia y Egipto, fundando nuevas ciudades, como la mítica Alejandría en Egipto, que dispondría de una prodigiosa biblioteca y su faro sería una de las maravillas del mundo antiguo. La brillante carrera militar de Alejandro le llevó hasta la India, donde se enfrentó al rey indio Poro en la batalla de Hidaspes. Aunque vencieron los macedonios, el desgaste del ejército era tal que se paralizaron las conquistas, volviendo Alejandro a Babilonia, donde murió en el 323 a.C. Hay quien dice que fue por enfermedad, otros que fue envenenado. Su imperio acabó dividiéndose entre sus generales o diádocos, dando lugar a las grandes dinastías del siglo III, Seleucidas, Antigónidas y Ptolemaicos, a la que pertenece la futura Cleopatra. La influencia de Alejandro fue tal que extendió la cultura griega por todo su imperio, propiciando un gran desarrollo urbano, económico y cultural, dando paso a la época helenística. ¿Qué importancia tiene la cultura griega? Parte 1. El pensamiento griego ha sentado las bases de la cultura occidental a lo largo de la historia en diferentes ámbitos. En el ámbito religioso destacamos la riquísima mitología griega, con un panteón de dioses antropomórficos liderados por Zeus en el monte Olimpo. También destacan los héroes y semidioses, como Hércules o Perseo, así como las competiciones deportivas celebradas en honor a los dioses, como los Juegos Olímpicos, Píticos e Ístmicos, cuyas pruebas han perdurado hasta nuestros días. En el ámbito filosófico destaca la cuna de la filosofía desde Asia Menor, con personajes como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro o Heráclito de Éfeso, así como los tres grandes de la época clásica, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y en la ciencia destacamos matemáticos como Euclides o Pitágoras, que te sonará por el teorema, o médicos como Hipócrates, considerado padre de la medicina. ¿Qué importancia tiene la cultura griega? Parte 2. En el ámbito literario asistimos a un gran desarrollo de la poesía y la lírica, con las figuras de Safo y Píndaro, y la épica, destacando a Homero con su Ilíada, la guerra de Troya, y su Odisea, el viaje de Odiseo de vuelta a casa. Además de Hesíodo con su Teogonía, árbol genealógico de los dioses y sus relaciones. Además tenemos al teatro como género original griego, destacando las tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo, y las comedias de Aristófanes, como la famosa Lisístrata. La historia es otro gran género aún muy vinculado a la literatura, considerándose Heródoto y Tucídides relevantes protohistoriadores. Y en el terreno político destacamos el concepto democracia, que si bien dista mucho del actual, se trata del punto de referencia del pensamiento político contemporáneo vigente en la mayor parte del mundo.